Y estamos con la doctora Laura María, psicóloga especialista. Bienvenida al Café de la Mañana. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para servirles. Doctora Laura, hemos llegado al consultorio, así que vamos a leer varios casos de padres que se encuentran en aprietos. Iniciemos. Vamos a nuestra pantalla digital, abramos la carta a ver qué nos dicen. Ernesto González dice, este tema es muy interesante. Les cuento que tengo peleas con mi esposa todos los días porque no le quiere enseñar a cocinar a mis hijos. Tengo un adolescente de 16 años y otro de 18. Y cuando no estamos en casa, ninguno de los dos, ellos prefieren dejar de comer y tampoco ayudan a organizar la casa. Ni siquiera están pendientes de ordenar el cuarto de ellos mismos. Y como si fuera poco, los últimos 2 años me ha tocado a trancas y mochas para que pasen el año. Bueno, Laura, a ver qué les cuento. Esto es una construcción, ¿cierto?, de reglas, de pautas de crianza que es importante tener en cuenta y que los padres, ¿no?, tengan en cuenta en la casa cuáles son esos límites. Entonces, uno de los consejos que puedo dar en este momento con este caso es que ustedes establezcan una lista, ¿sí?, de actividades, de las cuales sean reglas, ¿sí?, porque de lo contrario, pues, cuando los jóvenes perciben que estas reglas por lo general no se cumplen o que para los padres no es importante cumplirlas o no las hacen cumplir de manera contundente, pues por esa razón se van, digamos que, dejando a un lado y no son... no permiten cumplirse. Por esas razones los mismos jóvenes no le prestan importancia a ese tipo de órdenes. Además que en este caso podemos observar que son quehaceres básicos de la casa en donde enseñan a los hijos a colaborar. Lo que pasa es que hay unas mamás, y no sé si suele suceder cuando hay hombres en casa, que todavía existe ese tema de que no saben cocinar, dejémoslo que más bien él estudie, pero yo le preparo todo y entonces también le organizo el cuarto porque es que a ellos no les queda tiempo y ahí comienza como de pronto a malacostumbrar a los hijos. Sí, mira, es que existe dentro de la etapa del desarrollo, ¿cierto? Y esto estamos hablando desde la primera infancia, desde los 4 años promedio, los niños empiezan a mostrar una serie de independencia, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Con responsabilidades de acuerdo a su etapa. Entonces, ¿qué le puedo recomendar también a los padres y a los futuros padres? Es que estas etapas y esas pequeñas responsabilidades se le puedan dar a los niños sin llegar a la sobreprotección. Entonces, desde ahí construimos esas reglas y esas bases para que en su adolescencia pues no tengamos esta serie de situaciones. Ojo, entonces estamos a tiempo todavía. Vámonos con la segunda carta, el segundo caso de nuestros padres que hoy consultan. Pregúntele al doc. Damos clic y dice así, Susana Pérez. Tengo una bebé de 4 años y estoy tratando de enseñarle a dejar todos sus juguetes en su lugar, pero no le gusta ordenar. Además, no ha aprendido a ir al baño sola, siempre que la acompañe. No le gusta que nadie más vaya con ella, solo yo. Y al momento de comer es igual, se le tiene que dar la comida, si no tampoco come. No sé si es algo de la edad o es porque tengo una persona en casa que la ayuda con todo. Bueno, efectivamente, como les decía, en los 4 años es cuando ellos inician esa etapa de independencia, entonces tiene pequeñas responsabilidades y es allí donde es importante que los niños sientan que tienen esa responsabilidad. Entonces es importante dejarles a ellos que puedan lograr cumplir con estas responsabilidades. Entonces es aquí donde vienen los refuerzos positivos y los refuerzos negativos. Es como el premio que se le da por una conducta positiva y el premio que, se suprime por una conducta negativa. Pero es decir que cuando están haciendo algo bien, se felicita, se les exalta, se les hace como énfasis en que, digamos, logró ir al baño solo. ¡Bravo! ¡Lo lograste! O no sé si ese sea el estímulo correcto. Es un estímulo, efectivamente, tú tienes toda la razón, pero todo depende de cómo se le dé ese estímulo, porque cuando los padres le dedican el tiempo suficiente a los niños, ellos no necesitan tener ese estímulo, digamos que es una recompensa donde ellos sienten que tienen el tiempo suficiente con sus padres y por esa razón no necesitan ese refuerzo.
Cuando necesitan el refuerzo positivo es cuando ellos tienen esa ausencia y sienten la ausencia que los padres le han dejado durante de pronto en el lapso del día y buscan llamar la atención en los tiempos que están con los padres. Ahí cuando menciona nuestra televidente Susana en el tema de la alimentación, de hecho hay un nuevo método que se llama el BLW, en donde deja que los hijos experimenten con la alimentación. Pero ¿qué pasa cuando está, digamos, la abuela, aparte está, digamos, la persona que está al cuidado de ellos, que son los que le están dando la comida, que ya después los hijos dicen, si no se sienta alguien al lado de ellos a dársela, no comen? Sí, los cuidadores juegan una parte fundamental en este proceso de aprendizaje, de la cual tienen que estar muy coordinados con los padres. ¿Por qué razón? Porque en este caso la autoridad tiene que percibirse de los padres, ¿sí? Entonces, en este caso, los abuelos siempre serán buenos abuelos y los cuidadores deben permitir que esas reglas que los padres tienen ya en su hogar deben cumplirse como los padres la designan. Exacto, no que se va el papá y entonces hacemos lo que digamos, ya acá cambió y ojo, eso también de verdad con el tema de los abuelos es bastante importante. Vámonos con el tercer caso, abramos otra carta más de un televidente, a ver, damos clic y es el caso de Jorge Briceño, dice: aprovecho este tema para que me ayuden sobre la situación que me está ocurriendo con mi hijo de 11 años que recién entró a sexto bachillerato. Les cuento que en una entrega de boletines la profesora me dijo que mi hijo no estaba entregando los trabajos, a lo que le pregunté a él por qué no estaba haciendo las tareas. Y él me contestó que porque nadie lo ayudaba y que además se sentía solo en las tardes cuando llegaba del colegio y nosotros no estábamos. ¿Cómo podría manejar esta situación si quisiéramos estar con él para ayudarlo, pero también necesitamos trabajar? Bueno, mire, esta es una etapa de los 11 años, es una etapa de la, digamos, de la preadolescencia donde ellos están en un cambio que, entre comillas, es complicado, ¿sí? Porque ellos sienten como ese dolor, ¿sí? Por eso se llama adolescencia. Y en esa preadolescencia ellos están en ese proceso de cambio. Entonces sí es fundamental prestarle atención al joven, al adolescente, en esas manifestaciones que ellos están informando, ¿sí? Porque están comunicándole a los padres lo que está pasando, lo que ellos están sintiendo. En ese momento él está sintiendo que está solo, entonces hay que verificar por qué se siente solo, cuál es la raíz de esa situación, ¿sí? Porque no puede ser las tareas un factor, digamos, detonante, que es lo que se puede observar, ¿sí? Y lo que en la escuela es evidente, pero más allá puede haber otras razones. Entonces sí es importante sentarse, hablar con el joven, mirar qué está pasando, si la situación es más de fondo que la tarea como tal. Sí, porque igual de todas formas se le está dejando que los hijos deben ser independientes, no tienen que tener un policía al lado para decirle tiene que hacer los trabajos, tiene que hacer las tareas, entonces es bueno que estén analizando lo que dice la doctora. Y cerramos el tema entonces con unas 10 claves rápidas para que usted lo tenga en cuenta y pueda criar a sus hijos de una forma correcta, de una forma independiente. Las tenemos ahí, Doc. Fomentar responsabilidad y valores, enseñarles a resolver sus conflictos, tener en cuenta su opinión, asignarles tareas en casa, ten paciencia, fortalece su pensamiento crítico, no lo sobreprotejas, enséñale a manejar sus emociones y déjalo explorar. Bueno, mira que estas 10 claves son fundamentales para tenerlas en cuenta, pero nosotros como padres, porque soy psicóloga también, pero también soy madre, y puedo decir que no es una tarea fácil, pero desde el hogar, desde los principios, desde los valores, cuando nosotros nos sentamos con un tiempo no tan amplio, pero sí un tiempo dedicado para nuestros hijos, porque sabemos que todos tenemos que trabajar y tenemos nuestras ocupaciones, pero cuando le dedicamos ese tiempo real a nuestros hijos, ellos lo perciben y lo sienten. Y los valores y los principios no son negociables, ¿sí? Entonces las reglas, las normas y lo que se construya en el hogar es base para que ellos tengan y desarrollen una personalidad adecuada. Por eso es que nosotros en este país necesitamos rescatar los principios y los valores, porque sí hay esperanza, pero para que haya esperanza tenemos que ser contundentes en la crianza de nuestros hijos. Bueno, ahí tenemos la conclusión, así que doctora Laura María Tocaya, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. A usted por la invitación, Dios le bendiga, y a todos muchísimas gracias por su atención y bueno, hasta una nueva oportunidad.